Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval. En realidad soy la productora, calculo yo, de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Ya hemos hecho alrededor de 20 y pico de programas y generalmente hemos lidiado con la parte, digamos, estética, las manifestaciones estéticas de la cultura cubana, pintura, música, etcétera, que son francamente increíbles. Una república que dura prácticamente menos de 100 años, y 50 años en realidad, y produce la calidad de pintura que produjo Cuba, la música popular mejor del mundo, reconocida por todo el mundo, arquitectura moderna magnífica, es algo para sentirse orgulloso, y ese es el motivo de este programa, ¿no? Hacer que los cubanos se sientan orgullosos de su herencia. Pero hay algunas aristas que no son tan positivas y que han tenido lugar en los últimos 50 años. Y este problema es lo que en el primer programa yo me referí a cómo se encultura la gente dentro del contexto de la sociedad en que viven y cómo el proceso de enculturación tiene lugar toda la vida. Desafortunadamente, el sistema que hay en Cuba ha fracturado a la cultura cubana hasta el punto de que prácticamente el 20% de la población se ha ido. Y eso ha traído, pues, por supuesto, cambios culturales en la isla, pero no es eso. El sistema se propuso en muchos casos, y lo logró en muchos casos, destruir las raíces mismas de la cultura cubana. Crear un proceso que pudiéramos llamar de deculturación. Se le cambiaron los nombres a las calles, a las provincias, a los edificios, se cambiaron el calendario, no se celebraban las Navidades ni el Día de los Reyes. Eso se hizo a propósito para crear en los cubanos una amnesia, ¿verdad? Y desgraciadamente eso afecta muchísimo en la autoestima de los individuos, porque el ser humano es una de las criaturas que tiene una adolescencia más larga. Por lo tanto, es una de las criaturas que aprende más de su sociedad y que se siente identificado con ella. Quizás este proceso de, ¿cómo se llama? Podríamos decir, de mutar de la cultura cubana, que fue sintomático el suceso del que vamos a discutir hoy. Yo tengo para mí el honor y el gusto de invitar a dos personas que fueron sobrevivientes de una de las barbaridades más grandes que ha hecho el sistema, que forzó a muchos de los padres a marcharse de Cuba. Como me dijo una amiga mía que le repitiera, los padres cubanos, tan devotos de sus hijos, eligieron mandarlos al exilio solos para salvarlos del comunismo. Por supuesto, se va a tratar de reescribir la historia. Ya eso, todos los que estamos aquí presentes ya lo sabemos, y nuestros cocotazos nos han dado porque estamos empeñados en que no va a ser así. Por lo menos dejar testimonio, que es lo menos que podemos hacer. Yo siento que la decisión de los padres tiene que haber sido durísima. Yo tengo 4 hijos, no sé lo que hubiera hecho, pero durísima, pero fue acertada. Porque aunque se dijo en Cuba mucho en esa época de que Castro le iba a quitar la patria potestad a los padres, efectivamente así lo hizo. Porque cuando creó las escuelas rurales, las escuelas de campo, etcétera, los padres empezaron o perdieron totalmente el control de sus hijos. Pero bueno, ya no quiero hablar más. Simplemente quería introducir el tópico como un tópico de descontinuidad cultural. Desde entonces van a haber tipos de cubanos bastante más diferentes, criados en diferentes ambientes y adaptados a diferentes presiones. Los que vinimos para acá o estábamos aquí, o como estos muchachos, nos tuvimos que adaptar a la cultura norteamericana. Y lo hicimos muy bien, hasta el punto de que yo soy de las personas que creo, no sé, que creamos aquí una subcultura norteamericana, quiero decir en Miami. Esta subcultura, yo la llamo la subcultura del sureste de los Estados Unidos, porque es diferente. Aquí se trató de conservar a Cuba y francamente en Miami yo sé que no es Cuba, pero tampoco en los Estados Unidos. Esto es una
Pero de eso ya me van a hablar. Ellos tuvieron que pasar por eso. Todos los cubanos pasamos por eso. Adaptarnos a la sociedad norteamericana a nuestra manera y conservando el sentido de amistad, el gusto por la alegría de vivir, el amor a la familia, que la lealtad hasta la Virgen Nuestra, hasta la Virgen de la Caridad. Entonces eso lo hemos conservado. El gusto por el humor. ¿Cuántos líos? Hablar en voz alta. Coño, cada vez que yo hablaba, creían que la gente que yo estaba brava, y yo estaba haciendo énfasis. Todas esas cosas. Y al mismo tiempo adaptamos los Estados Unidos, el estar a tiempo, manejar el dinero de una manera, digamos, un poquito más concienzuda y muchísimas otras cosas de la sociedad moderna. Nuestros hermanos que se quedaron atrás, se tuvieron que adaptar a una sociedad materialista como lo es esta, pero sin ninguna recompensa. Así que yo creo que los padres de Pedro Pan, en realidad, su sacrificio valió la pena. Quiero presentarle a estas dos mujeres que están empeñadas en conservar su historia. Eso es importante. Las dos se llaman Carmen, ¿verdad? Patrona de los marineros, todavía cogen un barco de vino y vamos para Cuba. Aquí está Carmen Valdivia, arquitecto, que es ahora la presidenta de la asociación, porque yo estoy que no me sé el nombre ni de la perra, pero bueno. Y después está Carmen Romagnach, que es distinguida, ¿cómo se llama? Prima o sobrina segunda del famoso pintor cubano Romagnach, que fuera la gloria nuestra ¿verdad? En la Academia de Pintura de Cuba. Maestro, gran maestro, de nada más y nada menos que de Amelia Peláez. Bueno, pues sin más, le doy la palabra. Okay. Empieza por explicar lo que es tu asociación. Bueno, sí, nosotros, la asociación se llama Operación Pedro Pan Group Inc. Es una asociación de los que fuimos niños de Operación Pedro Pan y tenemos 3 misiones. Una de las misiones es ayudar a niños que se encuentran en la misma situación que estuvimos nosotros, sin tener si cualquier de la raza que sean o de la creencia que sean, no importa, el caso es que sean niños desamparados. También tenemos otra misión que es conservar nuestra historia, preservarla y darla a conocer. Y para ese motivo hemos hecho un comité de historia, del cual yo también soy la presidenta, y que nos dedicamos a este tipo de cosas, ¿no? De dar lectures y dar a conocer nuestra historia. Y la tercera misión es de encontrar a los Pedro Pan, que hay regados por todas partes, y reunirnos. Tenemos desayunos todos los meses, tenemos un picnic siempre en el mes de marzo, y en noviembre tenemos nuestras grandes actividades, que son el viernes antes de la gala, pues hacemos algún evento histórico, y entonces el sábado tenemos una gala magnífica, y el domingo pues siempre una misa de acción de gracias, que tenemos mucho por qué dar gracias, ¿no? Entonces... ¿Y qué es lo que definen ustedes como Pedro Pan? Pedro Pan son los niños que vinieron sin sus padres entre el año, comenzó en diciembre 26 del 60 y terminó octubre 22 del 62 con la crisis de los misiles, y que pararon los vuelos entre Cuba y los Estados Unidos, y ahí terminó Pedro Pan. ¿Y esos muchachos llegaron ilegales o llegaron? No, legales. Veníamos todos con nuestro pasaporte, nuestras visas o visa waiver. Porque el problema fue que cuando todo esto comenzó, que iba a ser... comenzó con James Baker, que era el que tenía la escuela de Rosson Academy en La Habana, y él tenía una lista como de unos 200 niños que los padres estaban haciendo contrarrevolución y querían salvaguardar sus niños en los Estados Unidos mientras ellos estaban... Hablando del año 1961. 60. Esto okay. En el 60. Entonces, él vino a ver a Monsignor Walsh. No vino en Miami a buscar cómo poner una escuela para esos niños, sacarlos de Cuba. Entonces, hablando con ciertas personas, sobre todo de la Cámara de Comercio de La Habana que estaban aquí, pues lo refieren a Monsignor Walsh, que cuando aquello era Padre Walsh.
Y el padre Walsh estaba a cargo del Buró de Bienes Católicos, del Catholic Welfare Bureau de Miami, y había visto la necesidad de que había visto ya algunos niños sin padres en Miami, sabía que iba a haber que ayudar a muchos más niños. Ese en particular, uno de que él se refiere, se llamaba Pedro, pero él dijo, van a haber muchos Pedros más caminando en las calles de Miami sin ayuda. Y entonces, pues, como que ya le había hablado de eso, pues le dicen a James Baker que se reúna con él y que a ver si lo puede ayudar. Entonces se reúnen y el padre le dice, bueno, pues si tú traes estos niños, tú te ocupas a sacarlos de Cuba, yo me ocupo a cuidarlos en Miami. Y entonces ahí fue como empezó la Operación Pedro Pan, ¿no? Sí. Y Carmen, ¿tú piensas que ellos pensaban en esos momentos, los padres y el director de Rosden, que esa estancia aquí iba a ser por mucho tiempo permanente? No, todo el mundo pensó que era temporal. Inclusive al principio nos trataban de mantener nuestra cultura. Hicieron escuelas estilo bachillerato para seguir cuando regresara a Cuba todo el mundo pues pudiera continuar, ¿no? Y todo nos ponían personas que nos cuidaran que eran cubanos, que se hablara español, la comida nuestra, hasta que se dieron cuenta después de Valle Cochino que la cosa era... Y entonces pues ya el énfasis fue en ajustarnos a la cultura americana, aprender inglés, el mismo tipo de... Ya entonces íbamos a escuelas, casi todas escuelas católicas, pero como yo fui a una escuela pública americana, el caso es que fuéramos a escuela con niños americanos a aprender cómo cultural nuestro país. Sí. Cuando nos referimos a los niños Pedro Pan, porque nos gusta que nos digan Pedro Pan, la definición sería unos niños que vinieron sin sus padres, hasta anterior a los 18, tenían que tener menos de 18 años, haber llegado entre el 26 de diciembre de 1960 hasta el 22 de octubre de 62. Y muchas personas piensan que porque no fueron a campamento no son Pedro Pan, y no es así. La mitad de nosotros fuimos recogidos en el mismo aeropuerto por familiares, primos, vecinos, personas que se hicieron cargo, ¿no? Sí. La otra mitad fueron las que fueron a los campamentos, que aquí en Miami había varios. ¿Y por qué restringen esa fecha? Yo no entiendo. Bueno, porque los primeros récords que tenemos son los de 26 de diciembre del 60, donde empezaron a venir ya los niños, y se supone después de octubre 22 de 62, por la crisis de los misiles, los vuelos pararon y entonces ya no hubo más. Algunos esporádicos a lo mejor salió, pero ya... empezaron a darse visas a los muchachos. Todo comenzó con, el proyecto iba a empezar con visas de estudiantes, que inclusive esas planillas las iban a firmar, tenían una persona en Coral Gables High School que iba a firmar, y entonces los niños iban a venir a estudiar a los Estados Unidos y era con visa de estudiante. Lo que pasa es que esto comenzó, los primeros niños llegaron el 26 de diciembre del 60 y el 3 de enero del 61 rompen relaciones los Estados Unidos y Cuba, y entonces ya no hay manera de conseguir visas. Entonces empezaron por un tiempito a venir a través de Jamaica, porque todavía la embajada inglesa estaba en Cuba, y entonces vinieron a través de Jamaica, pero Monsignor Walsh se reúne con las personas del Departamento de Estado, y entonces es algo que nunca había sucedido ni ha vuelto a suceder, le dan a él permiso para, a través de una firma en un papel que él daba, le llaman un visa waiver, que es waive de la visa, o sea que no hacía falta una visa para estos niños menores de 16 años. Ya entre 16 y 18 tenía que esa planilla ser aprobada por el Departamento de Estado por problemas de seguridad, ¿no? Que ya eran muchachos más grandes. Y entonces casi todos vinimos con visa waiver. O sea, sin visa, porque la visa waiver era poder venir sin visa, pero legal. Era un proceso firmado, veníamos con nuestro pasaporte, veníamos del aeropuerto de La Habana al aeropuerto de Miami y nos firmaban nuestros papeles, nos daban ¿no? el pasaporte, era un proceso totalmente legal. Era un vuelo de 45 minutos, Exacto, pero era un vuelo normal, no veníamos en barcos ni escondidos. Ni eran vuelos especiales, eran los mismos eran vuelos especiales, no eran vuelos especiales, era un vuelo normal donde habían matrimonios, había gente con niños, había niños solos, ¿no? Entonces eso... ¿Tú crees que esa inmigración es de orden económico o político? Bueno, definitivamente no era de orden económico, nosotros no veníamos buscando ninguna... De hecho, nuestros padres
Cuba, según tengo entendido, no fue un país de migrantes, sino de No. recibir inmigración. Siempre inmigrantes. De hecho, teníamos constancia de las personas que tenían más posición, más dinero, enviaban a sus hijos fuera y los hijos volvían a Cuba. Muchos casados con americanas, otros no, pero bueno, volvían a Cuba a practicar su carrera. O sea, que Cuba no era un país de migrantes. Mis padres no tenían la más mínima idea de emigrar de Cuba, ni nunca lo quisieron. Lo que hicieron, específicamente en mi caso, y sé que mis compañeros iguales, fue salvarnos. Sí. Lo que pasa es que la cosa se fue extendiendo y no hubieron otra salida que tratar de salir ellos después, ¿no? Pero no fue una Cuba es interesante porque a fines del siglo XVIII no había ni 200.000 habitantes. En el siglo XIX empiezan a llegar gran cantidad de españoles, sobre todo del norte de España, y africanos de Nigeria, del Congo, de donde sea. Y prácticamente para el principio de la República creo que habían 2 millones y pico, pero para el año 51, que es increíble, habían 5,5 millones de gente, de personas en Cuba. En Cuba había cuota para entrar. Habían en las embajadas de Italia, habían 10.000 aplicaciones para ir a vivir a Cuba. O sea que esto era nunca visto, ¿no? Siempre Cuba se iba, no se salía de Cuba. La única razón fue, claro, al llegar la revolución y cambiarlo todo, porque nosotros vivíamos muy contentos, íbamos a colegios privados, unas vidas, nuestras madres se quedaban en la casa a cuidarnos, los padres trabajaban, era una vida muy bonita y muy buena. Y entonces de pronto, pues sobre todo el problema de que intervinieron las escuelas a donde nosotros íbamos, sacaron... ¿En qué año intervienen las escuelas? Las escuelas las intervienen en el 61. En el 61, más o menos cuando estaba el tiempo de la invasión, era más o menos el proceso que estaban, porque ellos empezaron a intervenir y no era todo en un día, ¿no? Era según podían, porque esto es un principio de una revolución muy desorganizada, ¿no? Pero ellos empezaron a intervenir y más o menos por ese tiempo, yo creo que el Colegio Milo intervinieron en mayo de ese año, o sea que las dos cosas sucedieron al mismo tiempo que hicieron a los padres. Una, ver que aquello no se solucionaba, ¿no? Que es lo que mi padre estaba esperando, que a lo mejor no había que salir porque con la invasión se iba a liberar el pueblo. Pero al ver que eso no iba a suceder y que, ¿cómo se llama? Y que los colegios los intervinieron, que los sacerdotes y las monjas, que eran lo que casi todos éramos católicos, porque el 95% de los Pedro Pan éramos católicos, habían 396 judíos y unos 700 y pico protestantes, pero casi todos, aunque fueran judíos protestantes, iban a colegios privados, ¿no? Entonces sacaron a todas esas personas que nos enseñaban de Cuba y empezaron a mandar al campo, y ahí fue cuando los padres dijeron no. Si nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos de la manera que nosotros pensamos enseñarlos, y van a tener que ser indoctrinados, van a perder sus principios, su religión, su todo, pues nosotros salvaguardamos nuestra cultura sacándolos a ellos de Cuba. Quizás va a aclarar el tema de los colegios privados, porque eso tiene la connotación de personas de mucho dinero. En mi caso particular, mis padres no eran ricos, eran personas humildes, eran de clase media y media baja. Sin embargo, hacían el sacrificio de mandarme a un colegio religioso a mí y mis hermanos. Yo iba al colegio Lourdes, en la Víbora, mis hermanos iban a los maristas. Pero no era una cosa que hacían un sacrificio para hacerlo. Los colegios no eran tan caros en aquel entonces. La educación en Cuba era excelente, tal como lo demostramos después que llegamos aquí. Yo siempre he dicho que los cubanos exiliados le debemos nuestro éxito a nuestra educación. Aquí no se le ha hecho una estatua a la maestra desconocida, que en la realidad fueron maestras, principalmente las que dicen. La educación en Cuba era simplemente superior. Exactamente. Yo vine para acá y estudié un máster, bueno, no tuve que estudiar nada comparado con el bachillerato de Cuba, que era fuertísimo. Y en Cuba el acceso a las escuelas privadas, como tú has dicho, estaba al alcance de toda la clase media, que era alrededor de un % bastante alto de la población. En las escuelas públicas, esto es para reforzar cosas que se han dicho en otros programas. Sí, en algunas escuelas privadas sí había segregación racial, no en todas. Y ¿cómo se llama? Muy importante, había un énfasis muy grande en reforzar los valores más que nada de la familia. Pero las escuelas privadas en Cuba fueron fenómenos.
Muchos de nosotros vinimos para acá bilingües, yo por lo menos hablaba inglés, francés, no sé cuántas cosas más. Y como tú bien dices, no eran caras. Y casi todas eran abiertas a todo el mundo. Las escuelas públicas de Cuba también eran bastante buenas. Muy buenas, sí. Bastante buenas. Y quiero hacer el énfasis ese porque esto es un programa que se está dando en el exilio, con toda la batería que sale de los programas que están fondeados por La Habana. Entonces tengo que hacer énfasis en algunas cosas para en realidad desmentir algunas de las barbaridades que está diciendo el sistema. En las escuelas públicas en Cuba no hubo segregación jamás. La Universidad de La Habana estuvo abierta a todo el que tuviera alrededor de $50 al mes, al año, y el que no tenía los $50 le daban beca. Pero bueno, sigamos con la operación Pedro Pan y el desarraigo de estos 14.000 muchachos cubanos que los sacaron de su seguridad, de donde ellos se sentían identificados, protegidos, apoyados, ¿verdad? Los mandan a un mundo francamente ajeno, que aunque trataba de abrigarlos, no pudo abrigarle de todos los malos ratos que tienen que haber pasado, como la separación, debido a un sistema que genuinamente intentó y logró meterle miedo a los padres, porque los trataron. Yo estaba en La Habana en los años 60 y ya se estaba regando el hecho de que le iban a quitar la patria potestad a los padres. Bueno, pues si Castro, no ha habido nada que Castro no haya acogido. Con él sí es verdad que no se pierde, porque pues hablemos de eso. El diseño era precisamente separar a los niños de los padres. En Cuba, ¿no? Lo que le llamaban el hombre nuevo, que era el proyecto que después explicó muy claro el Che Guevara, que era separar a los niños de los padres para, él decía que los niños son como una masilla, ¿no? Que se puede formar en lo que ellos querían. Y entonces esos niños iban a crecer sin lo que le llamaba él la tara de sus padres. La tara de sus padres es todo lo que los padres nos querían enseñar, ¿no? Entonces, al separarlos a nosotros de los padres, pues iban a hacer lo que ellos querían, que iban a hacer una masa que sigue a la vanguardia, y la vanguardia son ellos. Y nosotros una masa como lobotomizada, ¿no? Que sin pensar sigue, y eso nuestros padres dijeron, no con mis hijos. Mis hijos no van a ser una masa, mis hijos van a ser para lo que ellos nacieron en este mundo, lo que ellos quieran ser de acuerdo con lo que nosotros les proporcionemos, y entonces por eso nos sacaron, ¿no? Para poder pensar por nosotros lo que queríamos, no escoger el bien normal, pero escogerlo nosotros, no que Fidel lo escogiera por uno y uno lo siguiera. No, la escuela de campo es un puñal certero contra la familia, eso no es la menor. Exactamente, y era adrede para separar como hicieron después, las becas y las cosas, que siempre los padres andan por un lugar, los niños por otro. Le van a dar la libertad a la madre de poder trabajar esto y lo otro, cuando nosotros, cuando éramos pequeños, pues la madre cuidaba a los niños, y ellos hicieron aquello de prometerle a las mamás que iban a poder vivir mejor porque las iban a liberar y los niños se lo iban a educar ellos, pero a la vez lo que era coger al niño y enseñarle lo que ellos querían. Y los padres nuestros se dieron cuenta, ¿no? De que eso era lo que ellos estaban tratando de hacer. Una de las cosas, por ejemplo, los pioneros, los niños desde pequeños, los círculos infantiles de los pueblos pioneros, los juventud rebelde, y si no pertenecía, yo salí de 15 años, yo era más grandecita, o sea, me daba más cuenta de las cosas, ¿no? Y si no pertenecías a los pioneros, si no estabas marchando por la calle, y ya la juventud pues ya era mal visto, te miraban mal, te decían cosas, tú eras una persona ajena al régimen y ya te... Entonces, porque se te salía el crucifijo o el escapulario enseguida, pues te decían cosas. Entonces era una cosa que nuestros padres estaban viendo y realmente lo veían con... yo recuerdo a mi hermano más chiquito, era chiquito y veía a la gente marchando por la calle, había una gente en el barrio que eran revolucionarios y se ponían a marchar, eran niños. Y me pasaron vendiendo unas gorras de miliciano y mi hermano quería una gorra de miliciano, porque era lo que todos los niños en ese momento, era el principio de la revolución, ¿no? Y mi mamá ya sufría con eso porque, claro, ¿cómo tú le dices al niño? Bueno, trataron de, gracias a Dios, tenía la cabeza tan grande que no le quedó la gorra y no se la pudieron comprar, pero era el tipo de cosas que los padres temían, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño es muy fácil moldearlo a lo que tú quieras, ¿no?
Pero bueno, ya cuando eran más grandecitos, los que no pertenecían a todas esas organizaciones era una cosa constante, ¿no? Es más, cuando ibas a la iglesia también te miraban mal, te decían cosas feas, entonces eso es algo... Tú comentaste algo que tú no sabes si lo hubieras hecho con tus hijos. Yo me lo he planteado muchas veces a los míos y pienso que el ejemplo que nos dieron nuestros padres al hacer una cosa tan valiente, no, el sacrificio tan el grande. sacrificio y valiente, y a la vez ellos no sabían lo que iba a pasar luego, ¿no? Lo hicieron con una fe ciega en que íbamos a ser protegidos y cuidados y sin saber si nos iban a volver otra vez a ver. Entonces uno lo piensa, ¿cómo yo lo haría con mis hijos? Yo digo, bueno, a mí me costaría mucho trabajo, desde luego, me desgarraría el alma, pero lo haría, porque por lo menos le daría una oportunidad a mis hijos a salir adelante, como así fue y como se ha comprobado. Por eso, una de las cosas que más nosotros enfatizamos, los héroes de la historia de Pedro Pan, no somos nosotros, son nuestros padres. Y es a ellos a los que les queremos dar el honor, ¿no? Cuando yo me pregunto si yo lo haría o no lo haría, me pongo a pensar, si yo estoy en un barco y se está hundiendo y yo tengo un salvavidas, ¿se lo pondría a mi hijo o le diría, no, te hundes conmigo? Sí. Y yo le doy el salvavidas a mi hijo, aunque pase lo que pase, yo no sé si se lo van a comer los tiburones, si se va a aterrillar al sol, lo que va a pasar, pero por lo menos le doy el chance. Le doy el chance de salvarse y no te hundes conmigo por irte conmigo, porque eso es un egoísmo. Y nuestros padres lo que tuvieron fue el amor incondicional que nos demostraron en ese momento. Y sobre todo había que conocer a mi padre para poder agradecerle de la manera que yo le agradezco lo que él hizo por mí. Porque mi padre no me dejaba a mí. Mi padre decía que él tenía 2 hijas porque mi mamá tenía 2 manos. Una para cada mano. Siempre estábamos con mi madre, no nos dejaban cruzar una calle sola. Yo vine de 12 años, a mí no me dejaban cruzar una calle sola, nosotros no picábamos el bistec, a mí me daban la comida con la cuchara, me daban la comida, y de pronto montarnos en un avión y dejarnos ir sin saber si nos iba a ver más nunca, hay que haberme querido mucho. Porque claro, él me veía sufriendo en Cuba y él sabía que se lo llevaban preso y yo me iba y le gritaba a los milicianos y él se quedaba no con miedo de lo que le iba a pasar a él, sino con miedo de lo que me iba a pasar a mí. A mí me cuesta trabajo perdonar a la gente que siguió apoyando a Castro después de eso. No lo entiendo. Esa ceguera no lo acepto. El Vaticano podrá perdonar a quien le dé la gana, pero esta que está aquí, y no lo pasé, quiero decir, en carne propia, pero el desarraigo que crearon y lo forzaron y apoyaron es imperdonable. Ese éxodo es imperdonable. Y que los padres actuaron lo mejor que pudieron, sí señor. Había el precedente, y todos lo sabemos, de la Guerra Civil Española. Sí, exacto. Muchos cubanos fueron a la Guerra Civil Española y regresaron. Y muchos de ellos sabían las barbaridades de los comunistas en España, bueno, de todo el mundo, pero bueno. Y cómo se llevaron secuestrados esos muchachos para Rusia, secuestrados. Exacto. Así que el decir que me engañaron, entonces yo soy precoz y soy un genio porque a mí no me engañaron. Eso insulta, insulta, decir que engañaron a nuestros padres cuando nuestros padres sabían exactamente lo que estaba pasando y por qué no nos mandaron. Ahí no había engaño ninguno. Mi padre, por un rumor, jamás se hubiera separado de mí. Jamás, jamás. Sí. Era por lo que estaba pasando, lo que estábamos viendo y lo que estábamos sufriendo. Y que no estábamos seguros allí. No estábamos seguros. Ni estaba él, porque ahí fusilaban a cualquiera. Sí. ¿Y qué pasaba? Si a él lo fusilaban, ¿qué pasaba conmigo? Yo caí en las manos de él. Bueno, Castro usó el terror como un arma para lograr lo que consiguió. Sí. Callar a todo el mundo. Porque fusilaron en los primeros 2 años de la revolución una barbaridad de gente. Yo era antibaticiana, un joven, pero francamente cuando mataron a Sosa Blanco, ese día yo me viré. No por Sosa Blanco, este hombre no le dan chance. Estos son unos salvajes. Mi papá también era antibaticiano y no se me olvida aquel momento porque lo pusieron en televisor. Usted sabe lo que es. Que la familia de ese señor se enteró que el señor lo estaba matando porque lo vieron en televisor, el cerebro volando. No, eso no tiene... En ese ambiente es que se tiene que enfocar esta operación. Exactamente. El terror que había en Cuba. Usted sabe lo que es fusilar y ponerlo en el televisor para que los niños lo vean. Es algo que no... Bueno. Entonces hablemos son 14.000 muchachos que vinieron en ese periodo de tiempo, porque después se suspendieron los vuelos y tuvieron que venir de otra forma.
ustedes tienen estadísticas de más o menos cómo les ha ido. Porque dense cuenta que están hablando con una persona que no participó en Peter Pan. Yo soy un poquito mayor, un poquito mayor que Peter Pan. Sé de Peter Pan bastante, pero bueno, anyway. Pero que consideran que la única bofetada, la mejor bofetada que se ha dado a Castro, diga quien diga lo que diga, es el triunfo de los cubanos de nosotros en el exilio, específicamente en Miami. Jamás pensó él que nos íbamos a situar 90 millas, que no nos íbamos a olvidar de él, porque esta que está aquí no se olvida jamás, ni se lo íbamos a perdonar, que iba a trabajar como una bestia doble para demostrar lo que éramos de verdad nosotros los cubanos. Y eso quizás los mejores ejemplos están en la gente de Peter Pan. Sí, de eso ibas a preguntar. Y que una cosa que cuando nosotros nos reunimos, parecemos niños, aunque somos ya duritos de edad, ¿no? También. Pero una de las cosas que ha salido también a colación es, todos queríamos, nuestros padres nos inculcaron el amor al estudio. Y lo que estudiáramos no nos lo podían quitar. Como en Cuba lo quitaban todo. Eso es algo que teníamos muy grabado en la mente, ¿no? Y se nota de muchos peruanos que han acabado sus carreras porque en este país, gracias a Dios, el que quiera estudiar puede hacerlo, ¿no? Y entonces, puedes estudiar lo que tú quieras y puedes desarrollar tus habilidades. Sabemos mucho que se desarrollaron bien, pero yo creo que el amor es el estudio que teníamos y el saber que eso no nos lo podía quitar nadie. Eso es algo que se nos quedó muy grabado cuando nosotros veíamos que le quitaban las cosas a las personas. Lo vimos desde muy niños. Vimos fusilamientos en el televisor, vimos cómo quitaban las cosas. Entonces, lo que tú sabes, lo que tú aprendes, eso se te queda a ti, eso no te lo puede quitar nadie. Y también está que lo que estábamos hablando de la educación de Cuba, y fue algo que nos hizo brillar relacionado a los que estaban alrededor nuestro, porque aunque la mayor parte de nosotros no hablábamos inglés, sabiendo español solamente, pasábamos las asignaturas, porque sabíamos lo que ellos estaban enseñando, ya nosotros lo habíamos dado en Cuba, y sabíamos sabíamos la matemática, lo que fuera que ellos estuvieran, y pasábamos los exámenes, aunque a lo mejor ni entendiéramos lo que estaban diciendo, ¿no? Pero y entonces nos dimos cuenta de la importancia de la educación, porque nos separaba, nos separaba de lo que estaba alrededor nuestro. Y entonces pues ahí, aparte, te ponía por encima. Exacto, nos ponía por encima de los demás, y entonces siempre pues le caíamos bien a los maestros, lo que fuera, porque se daban cuenta que estábamos pasando trabajo con el idioma, pero que la asignatura la sabíamos, ¿no? Y entonces, aparte de ver que lo perdimos todo, pero la educación la trajimos, concho, mira, tenemos algo importante que trajimos con nosotros, ¿no? Y nos dimos cuenta del valor que tenía la educación. O sea que por eso los Pedro Pan casi todos estudiaron, o por lo menos los que conocemos, ¿no? Estudiaron y les fue bien por eso, porque fue una lección muy temprana, ¿no? De ver el valor que tiene la educación. Ella también, hablábamos de lo que pasó con los niños después, los que fueron cuidados por el Catholic Welfare Bureau, ¿no? Sabemos que eran 7.000, no fueron los 14.000, porque los otros mitad se fueron con los familiares o con los amigos. Entonces, lo que sí es importante, que también nos gusta recalcar, es que sabemos que en el año 65, con los vuelos de libertad, se les dio prioridad a los padres Pedro Pan que salieran. Sí. Entonces, para el año 66 ya se supone que ya más del 90 y tantos % de los Pedro Panes que estaban bajo el cuidado de Catholic Welfare Bureau se reunieron con sus padres. O sea que eso es una parte importante. Eso es otro mito que creen también en Cuba, de que no nos reunimos. Hay muchos de los compañeros nuestros que desgraciadamente no se pudieron reunir con sus padres porque o estaban en prisión los padres o los habían fusilado, que eso tenemos muchos casos. O se enfermaron. O se enfermaron, murieron. Y pero por eso los que querían salir para el año 66, ya los que querían salir habían salido, por un lugar o por otro. Los míos salieron por México, porque yo vine un poquito antes de la crisis de octubre, y ya de ahí no hubieron vuelos y ellos se quedaron allá y nosotros aquí. Entonces ellos consiguieron por México y vinieron por México, pero entonces en el 65, ya en diciembre del 65, cuando abrieron los vuelos de la libertad, precisamente los padres de los niños que estuvieran aquí sin sus padres tenían prioridad, y eso fue algo que también buscó Monsignor que nos lo dieran, ¿no? Para que hubiera reunificación. Y el presidente Johnson pues lo puso como uno de las... Otra cosa de cómo han podido triunfar los Pedro Panes, que hay muchas historias de éxito, y
bueno, Miel Martínez, en fin, hay muchas personas. Siempre a nosotros nos gusta decir, todos los peruanos somos iguales. El éxito que hemos tenido es poder habernos realizado como personas, haber hecho lo que hubiéramos querido. Después cada uno con respecto ha tenido el éxito que ha tenido con respecto a sus capacidades o a su esfuerzo personal. Pero lo que sí hemos podido hacer es tener nuestra familia, decidir lo que queríamos hacer con nuestra vida. Y eso ha sido el éxito más grande que hemos podido tener, ¿no? De poder hacer con nuestra vida lo que nosotros queríamos, no lo que un gobierno totalitario nos hubiera impuesto. O sea, que en ese caso hemos tenido un éxito total y rotundo. Y el resultado fue salvaguardar nuestra cultura, ¿no? Porque la cultura que nos querían quitar allá, nosotros la trajimos. Y entonces, pues claro que tenemos en música, tenemos a Willy Chirino, a Marisela Verena, tenemos a Carlos Oliva, todos esos son personas que vinieron, bueno, Carlos ya era un poquito mayor, pero trabajó con el programa, lo que es el Miami Sound, ¿no? Que es todo de Pedro Pan, cubanos de Pedro Pan que trabajan en esto. No sabía tenemos en todas las ramas tenemos Pedro Pan, y eso es un orgullo muy grande, ¿no? Que lo que nos querían quitar lo trajimos después de todo. También nuestra cultura, nuestra fe. Nuestra fe la salvamos. Tenemos 2 obispos. Exactamente. O sea, pues, que son Pedro Pan, yo no sé cuántos sacerdotes. Sí. O sea que en lo que usted busque, los abogados, tenemos que han sido presidentes de, ¿cómo se llama?, del Bar Association. Donde quiera que usted busque, hay un Pedro Pan ahí que trajo su cultura y eso queremos probar, porque lo curioso es que nosotros, a pesar de que estábamos lejos de Cuba, queríamos llevar el nombre de Cuba bien alto, porque eso lo teníamos en el corazón. Salimos de allí, salimos niños, pero todos, de hecho yo lo conservo mucho, porque la mayoría de nosotros tenemos nuestro pasaporte cubano, aunque nada más que lo hemos usado una vez. Y se usa una vez. Se usa una vez, mi salida de Cuba y mi llegada aquí. Sí. Eso es. Pero esa es mi identidad, y eso lo va a hacer siempre, a pesar de que ya amo este país, soy americana, pero también tengo mis raíces, y eso es importante que las tengamos. O sea, que eso es importante también en los campamentos siempre nos decían que todo lo que hiciéramos reflejaba en Cuba, y que había que hacer que Cuba luciera bien. Y entonces siempre en los campamentos eso era que nos lo decían. Yo creo que eso fue una cosa muy importante para todos los cubanos. Yo me pasé 14 años de mi vida con 2 trabajos full time, que francamente me acabaron conmigo. Pero era para, no me doy por vencida. Mi papá me dijo, tus hijos son de la clase media alta, profesional, y debes de conservar esa... Sí. No sé, quiero ser millonario, no. Y esa, en realidad, esa es la gente que le ha dado el prestigio a los cubanos en el exilio. No han sido los millonarios, no. Hemos sido nosotros que no hemos tenido que agarrar el toro por los cuernos. Y eso era muy, muy importante para... Ustedes representaban más que nada, los padres de ustedes representaban la clase media y la clase media alta cubana profesional. Sí. Más que nada. Exacto, más que nada. Más que nada, que es lo que más perdieron en todos los sentidos de la palabra. Sí. Sí. Pero bueno... se la pusimos a él en Rusia, porque oye, ni nos olvidamos y seguimos con la matraquilla. Sí. Ya nosotros tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, que todo eso se va, ¿no? Esa cultura se va pasando a ellos. Mi nieta baila ballet, pues, que era algo muy cubano, ¿no? O sea que todo eso lo trajimos y se está desarrollando aquí. En una cultura nueva, ¿no? O sea que aquella Cuba no existe ni en Cuba ni aquí, pero... está mezclada nuestra en nuestra mente, sin embargo. Exacto, sí. En nuestra mente. Yo me acuerdo eso de ballet, que llegaron los cubanos a Miami, empezaron a abrir la escuela de ballet por donde quiera. Exacto, porque las niñas cubanas tienen que bailar ballet. Bueno, yo me acuerdo que yo me crié en la primera infancia en Baracoa, que era el pueblo de mi madre, el fin del mundo. Escuche, a la hora del almuerzo, yo tenía 8 o 9 años, venía para mi casa a almorzar, y cuando iba de regreso al colegio, que era como a 4 cuadras, tú oías como 500 pianos, no estoy exagerando, 7 o 8 pianos en 4 cuadras. Todo el mundo tenía que tocar el piano, tenía una gracia. Y a esa gracia las cubanas tuvimos que sacarles el gusto, porque vivimos después de esa gracia, porque en Cuba a la mujer era para tener su gracia. Y muchos hemos hecho una carrera de esas gracias. Sí. No, somos un grupo admirable en realidad.
No tengo abuela, ya tú lo sabes. Bueno, pero nos costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, además hay que recordarse el idioma también, el problema del idioma que no se entendía Sí, nada, de cómo sí, la gente, yo recuerdo, mi papá no sabía nada de inglés, pobrecito, y él lo que tenía era negocio de mercado, ¿no? De un supermercado, y decía peaches, y era una de las palabras, esa peaches, ya sé peaches, y así poco a poco aprendiendo y cómo, pero el cubano tiene la inventiva, ¿no? La creatividad, eso de aprender, y lo que no sabe se lo inventa, y aprende inglés porque aprende, porque pero eso es importante. A la fuerza, pues esa cultura nuestra se ha ido difundiendo por todo el mundo, ¿no? Pero, porque los pedropanes estuvimos en 100 y pico de ciudades, en 40 y pico de estados, y por ahí han quedado, ¿no? Esos cubanos con su cultura, y por todos esos lugares pues tiene que haber frijoles negros y la yuca y lo que sea, ¿no? Y la música cubana, por todas partes para... Y el sentido del humor. El sentido del humor, que es muy importante. Y la gana de vivir. Yo empecé a trabajar precisamente en este campo en que estamos ahora, en el North Campus, en el año 67. Y bueno, cuando yo llegué, creo que era la primera profesora cubana, ya tú sabes. Me cayeron atrás todos los Peter Panes y todo lo demás, antes y después. Y tenían una gran necesidad. Estaban experimentando ese gran choque cultural, ese choque de valores. En muchos casos los profesores eran amenos a la cultura cubana, pero en otros casos la desconocían por completo y eran hasta antagonistas. Muchos tenían ideas socialistas, Dios sabrá qué. No olvidemos nosotros que estaba de moda los kibbutz, que son los antepasados directos de todas las variedades estas de la escuela de campo, no debería. Pero en todos los libros era que eran la octava maravilla. Y empezamos aquí a organizar a los alumnos, yo que no tenía que haber metido en eso, pero bueno, hicimos hasta una huelga. Estaba en una huelga contra el colegio, de morirse la risa. Los americanos no lo podían creer, ni yo tampoco. Y vendiendo bocaditos y no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, lo interesante para mí era el hecho de que tú los cubanos los distinguías. Yo hablando del 67. Del principio, en un aula de 30 y pico de alumnos, acuérdense que estaban dando Vietnam. Mucha gente se metía en el colegio para no ir a Vietnam. Pero los cubanos tú los conocías por dos cosas. En primer lugar, estaban súper bien vestidos. Y en segundo lugar, andaban con un diccionario debajo de la cabeza. Y de ñapa, los padres no trabajaban. Qué interesante. Sí. Porque los padres deberían matarse al trabajo para que ellos tuvieran tiempo de estudiar. Y entonces venían los choques culturales en mi clase, que yo daba antropología, y los muchachos cubanos pues vivían con los padres a veces los traían al colegio, bueno, no sé qué, no sé cuánto, y los americanos eran independientes. Tú sabes que habían americanos en esa época aquí. Sí, yo me recuerdo cuando había algunos otros con Grova, en las playas había muchos judíos. Y viene una discusión de unos muchachos americanos que vivían con Grova y dice que él estaba agotado, porque resulta que se había mudado ese fin de semana y que él tenía su propia privacidad y tenía su propio apartamento, no sé qué, no sé cuánto, y que los cubanos que vivían ahí con un cuarto con los padres. Y fíjate, que querían tener una relación íntima de los cubanos, no sé qué. Y salta un cubanito de ahí y dice, espera un momentico, yo vivo en un cuarto ahí, mi papá le ha hecho una puerta para yo hablar esto y lo otro. Pero ven acá, chicos, con todo lo que yo ahorro viviendo ahí, ¿tú te crees que yo si tengo una novia bonita, la voy a meter en un cuarto? Yo la llevo al mejor hotel de Miami y yo tengo... Pero bueno, en eso hemos triunfado. Sigo dándole las palabras a ustedes. Bueno, pues una cosa que iba a decir es que cuando todos estos cubanitos que han estado regados por todos los Estados Unidos, y muchos de ellos se quedaron donde ellos los mandaron le llamábamos becas. Una vez al año nos reunimos, ¿no? Y cuando se pone la conga, todo el mundo baila la conga. Y todo el mundo sabe bailar una conga, aunque venga de Montana. Todos hablan el español. Es más, ellos hablan el español más cubano que nosotros, porque es como que lo metieron en una latica y ahora lo abrieron, ¿no? Y cuando hablan con los dicharachos, esas cosas, y nosotros nos quedamos, pero y ese español que no lo oíamos desde los años 60, ¿no? Es bien interesante cuando nos reunimos nosotros todos. Y tú sabes lo que es estar hablando con ustedes dos de una cosa tan trágica como es la separación de los padres de los hijos
en una incertidumbre total, y inmediatamente que metemos un chiste nos reímos. Pues a nosotros no, a veces yo digo, ¿cómo nos van a coger en serio? Nosotros contamos toda la tragedia de Cuba, entonces tiran una conga y ¡plá! A bailar todo. Bueno, Sí, Dios, sí. eso ha sido quizás el mecanismo de defensa Sí, más sí. importante de nuestra cultura. Sí, Es sacarle el jugo a lo que haya. Exactamente. Porque tú no tienes control de lo demás. Dígame algo más de Peter Pan, a ver. A ver, De Pedro Pan. Bueno, A ver. ahorita, al principio del programa hablaste de la integración y las escuelas y eso. Quizás hay un cuento, no me lo sé muy bien, pero creo que fueron un grupo de Pedro Panes que estaban en el campamento, los llevaron a la piscina esa que está en Coral Gables. Sí. Y había uno de ellos Al Venetian Pool. al Venetian Pool, y eso es curioso, ¿no? Como eran todos como hermanos, entonces había uno de color en el grupo y, Sí. y no lo dejaron, por lo visto dijeron que no podía Sí. entrar, y todos los demás peruanos dijeron, pues nos vamos todos. Sí. Si no Así entra era él, el cubano, entra no nadie. había, eran todos hermanos, no había ese... Y ese cuento, bueno, no lo han hecho... Sí, porque aunque en Cuba no les gusta enterarse, hay Pedro Pan de color. Y son nuestros hermanos. Ahí no Mira, hay... yo de saberlo, mira, yo no lo Sí, sabía. sí, sí, sí. Y hay sí, chinos también, y hay bastante- asiáticos, y hay chinos sí, eran chinos muchos, cubanos. muchos, porque los chinos fueron a Cuba huyendo del comunismo. O sea, que enseguida sacaron sus hijos. Ellos sabían lo que era el comunismo en China. Y entonces, pues, había un lugar en Colfax, en Colfax, Washington. Washington, que la foto es casi todo chinito. Y son Y todos son casi- como son todos 40 y Pedro pico Pan y todos Pedro con Panes, rasgos. y casi Sí. todos son No, yo son dije lo chinitos. de que en las escuelas privadas es porque es cierto que en muchas de ellas sí había segregación. Yo fui a una escuela privada donde no había segregación, pero habían algunas personas de la raza negra. Pero yo siempre en las escuelas públicas jamás la hubo. Y eso se debió a la Constitución de 1902, pero no vamos a meternos en eso. Pero bueno, me siento muy complacida de estar conversando con ustedes. Podría conversar un par de horas más. ¿Hay algo más, que algún nombre de alguien que quieran mencionar? Bueno, sí, nosotros tenemos nuestros héroes, ¿no? Ante nada nuestros padres, que nos sacaron de Cuba y nos salvaron. Después tenemos a Monsignor Walsh y a James Baker. Monsignor Walsh es como nuestro padre espiritual, ¿no? Porque Monsignor Walsh, teniendo 30 y pico de años cuando esto comenzó, dedicó su vida a estos niños y sufría por nosotros cuando alguien hacía algo malo. Monsignor Walsh lo tenía como si fuera un hijo de él que hizo algo malo. Cuando le iba bien, pues era un orgullo increíble, ¿no? Él se dedicó toda su vida a los niños Pedro Pan. Y, ¿cómo se llama? Después de eso, pues hubieron muchas personas en Cuba que sufrieron por ayudarnos, como Mongo Hipólita Grau, tenemos a Sara Toro de Odio, tenemos a Penny Powers, los Finlays, que es Francisco y Berta de la Portilla, en fin, la lista es larga, pero... Albertino Farril, muchos que nos... Y muchos de los de Cuba sufrieron prisión. Sufrieron prisión por ayudarnos, pero ¿cómo se llama? Se arriesgaron con tal de salvarnos a nosotros. Y cuántos nombres que no sabemos, pero que le rezamos a Dios por ellos, porque sabemos que aunque el nombre no se sepa, pues fueron personas que ayudaron, ¿no? Que nos ayudaron a salvarnos. O sea que la lista es larga. Sí, la lista es larga. También quería, quería agradecer también a este país que nos acogió con los brazos abiertos y tenemos muchas historias de Pedro Panes que estuvieron en foster homes, la relación que tuvieron con ellos tan buena, y tenemos queremos agradecer, ¿no? A este país, a la Iglesia Católica que nos protegió. Lo que ellos hicieron... Departamento de Estado. Acuérdense que yo soy protestante. Okay. Bueno, pero es que hubieron protestantes, hubieron protestantes. Pero fíjate, en esos campamentos yo me pongo a pensar la logística de 14.000 niños en 22 meses. Y la mayor parte son en los últimos meses, porque en los primeros 5 meses vinieron muy pocos. Y cómo ellos se las arreglaron. Ese campamento donde yo estaba, el campamento de Florida City, Monsignor fue el que tuvo la idea de ponernos en casas para que no nos sintiéramos como en un lugar los niños perdidos, ¿no? En casas. Ponían unos house parents que eran cubanos acabados de llegar de Cuba, ¿no? Y cada set de house parents tenía un máximo de 20 niños.
Y entonces ellos tenían de día, nos daban clases de baile, clases de natación, el team de pelota que uno quisiera estar, tenían voleibol, básquetbol, lo que fuera. Y el día entero nos entretenían para que nosotros no estuviéramos sufriendo, para que estuviéramos, ¿cómo se llama?, siempre teniendo algo que hacer. Y de manera que nosotros de día la pasábamos súper bien, ni nos acordábamos de nuestros problemas. Era cuando llegamos, poníamos la cabeza en la almohada, que todo el mundo lloraba, porque en ese momento pues pensábamos lo que estaba pasando en Cuba, más que nada, ¿no? Nosotros sufríamos por nuestros padres, no por nosotros. Pues estábamos safe, ¿no? Pero ellos no sabíamos lo que estaba pasando. Entre otras cosas, ellos han sacado este libro que se llama Operation Pedro Pan Group Inc. Historical Committee. Vale la pena adquirirlo. Esto es parte de nuestra historia, señores. Dura, pero es parte de nuestra historia y es una historia de éxito. Así que, por favor, dale el número de teléfono con que se pueda comunicar el público para estar en contacto con ustedes, ayudarlos. Y si quieren adquirir el libro, por favor. Tenemos un website, tenemos un email que es members, con S al final, @pedropan.org. El número, espérate que me tengo que acordar ahora. Bueno, el website sí. Es Pedropan, www.pedropan.org, y también tenemos una cuenta de Facebook donde ponemos todas estas historias de los muchachos que han triunfado, y todos los días tenemos una diferente y seguimos, no se acaban. Y es, ¿cómo se llama? Facebook /OPPGI. Y el teléfono, la verdad que no lo tengo muy claro, así que no quiero darlo incorrecto ahora. Las memorias no están tan buenas. No me tires, porque el Alzheimer lo tengo encaramado. Vaya. Después te lo doy. Ya no sé ni el nombre de la perra. Yo se lo tiré a ella, porque no quiero decirlo mal. No, porque no lo voy a decir mal, así que prefiero que no. Yo les agradezco mucho que hayan venido aquí, la verdad, y agradezco el esfuerzo que están haciendo. Hacen falta más personas que traten de rescatar nuestra historia. Señores, Castro no es eterno. No. Yo todos los días rezo porque yo no quiero morirme antes que él. Y yo digo, este viejo no se va a acabar de morir. ya estoy cansándome y no se muere. Pero digo, estoy bromeando porque es la única forma del día con esto. Pero bueno, va a hacer falta que conservemos nuestra historia para que los cubanos de verdad tengan un cierto sentido de orgullo. Ustedes representan una clase media vibrante de Cuba. Yo me incluyo también en ella, que hemos cogido el toro por los cuernos, ¿verdad? Y cuya historia no la vamos a dejar borrar. No. Así que por eso les agradezco que hayan sido parte de este esfuerzo mío con la historia cultural de Cuba. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval. Muchísimas gracias por ver este programa y bueno, ya veremos con qué nueva diablura salimos en la próxima. Gracias.